Una de las primeras herramientas que ha utilizado el ser humano a través del desarrollo de su sociedad ha sido el lenguaje. Como ya lo he mencionado, esta herramienta ha sido parte fundamental del desarrollo de la sociedad, del ser humano, de las familias, que se ha manifestado en diferentes formas, desde escritos, pinturas rupestres o hasta incluso en pinturas. Y hablando específicamente sobre los escritos, sabemos que el lenguaje puede abrirnos puertas a diferentes mundos. Con nuestros idiomas podemos conocer diferentes culturas, pero también puede ser una limitante. Y a su vez esto también puede significar una limitante para nuestro ordenamiento jurídico, porque como sabemos, toda sociedad y toda nación tienen que tener una constitución, y a su vez esa tiene que tener una interpretación que tenga un carácter objetivo. Por eso hoy hablaremos sobre la interpretación constitucional. Como ya mencionaba en la introducción, nuestro tema central de hoy en día es la interpretación constitucional impartida por el Grupo 5. Y los temas a tratar son la interpretación constitucional y su definición, las reglas de interpretación, los métodos o sistemas de interpretación constitucional y la interpretación en diferentes organismos. A mí me corresponde hablarles sobre la interpretación constitucional y su definición. Pero antes preguntémonos, ¿por qué existe una razón, una idea, una función de interpretar, verdad? Y tenemos varias, que son las vías de cambio, la adecuación a la realidad, la perdurabilidad y la dinámica social. Las vías de cambio, como sabemos, una constitución se crea en un año. Al momento de crearla, el legislador o los legisladores encargados de crearla entienden su realidad nacional, que ha pasado en ese momento y la que ha acontecido a ese momento, sobre qué cambios ha habido con la sociedad, los dogmas que han cambiado, y por eso una interpretación tiene que estar en constante cambio, como el nombre lo indica, vías de cambio, porque como sabemos, la sociedad y su cultura y las personas que la integran cambian con el tiempo. Lo que hoy en día está totalmente abolido o lo que está totalmente prohibido, antes estaba permitido. Y la adecuación a la realidad. Siguiendo el punto anterior, coincidimos, ¿verdad?, de que la sociedad cambia, y eso ya lo he establecido yo. Pero la realidad de hoy en día está sujeta a diferentes cambios, y por eso un legislador tiene que entender su realidad social. ¿Qué está pasando con cada niño, niña, mujer, hombre, adulto, anciano guatemalteco? ¿Qué es lo que pasa dentro de su interacción familiar y la sociedad en sí? Y también tenemos la perdurabilidad y la dinámica social. Como sabemos, cada constitución tiene un fin de ser permanente, tiene un fin de seguir a través de diferentes años, y que cada año siga siendo vigente y siga teniendo la misma importancia que al momento que se creó. Y la dinámica social apoyaba los siguientes puntos. Una constitución puede cambiarse por diferentes medios. Ya puede ser por medio de una asamblea nacional, en la que la constitución puede ser reformada, derogada, o hasta incluso también por movimientos sociales. Como sabemos, los seres humanos, cuando estamos en un grupo, la fuerza predomina. También tenemos, a la hora de desarrollar una interpretación que sea de un carácter constitucional o un carácter objetivo, tenemos diferentes problemas o desafíos, independientemente cómo lo queramos ver. Los desafíos son la ambigüedad del texto. Como sabemos, el ser humano tiende a plasmar ideas, conceptos, pensamientos, oraciones y diferentes medios. Pero a su vez, luego también puede tener una ambigüedad. ¿En qué sentido? La idea que se quiso transmitir en ese momento está buena, pero el cambio hizo que esa idea fuera errónea, o hasta incluso existen faltas que hacen que la ambigüedad exista. Y entendemos que ahí viene la función de la interpretación, que a su vez esta logra que cada concepto que estuvo la idea al plantearse la Constitución tenga un sentido propio y adecuado para los tiempos modernos. Y tenemos la hermenéutica versus la interpretación. Antes de empezar con eso, quisiera ser breve. La hermenéutica significa que es la interpretación de un texto contenido mediante principios fundamentales.
En otras palabras, identificar cada concepto fundamentalmente hasta identificar su contexto, ¿verdad? Y en el ámbito jurídico sería interpretar los fundamentos que quiso explicar el legislador. Sería en un caso el derecho a la vida, ¿verdad? Que el deber del Estado es preocupar por el bien común y entender cada contexto hasta llegar a su fin actual. Y la interpretación es entender el sentido y desentrañar lo que nos quieren interpretar, lo que nos quieren dar a entender. Y como último punto tenemos los mecanismos del arte de interpretar. Como sabemos, una de las frases de la hermenéutica es el arte de interpretar, pero en este caso son tres mecanismos, que son la interpretación propiamente dicha, la integración y la construcción. La interpretación, como lo he mencionado, es entender el contexto o la idea que quería plasmar el legislador al momento de crear esa ley y entender su significado más allá de leerlo, para poder aplicarlo a casos concretos. La integración. Como sabemos, al momento de crear leyes, he mencionado que existen ambigüedades en el texto. La integración, por medio de alguna laguna o alguna comparación, puede ayudar a suplir esta idea. Y la construcción. La construcción es, por mediante de diferentes medios, mantener la supremacía constitucional que tienen las normas de carácter objetivo o inconstitucional. ¿A eso qué me refiero? Mantener la jerarquía al momento de interpretar, porque sabemos que las normas constitucionales están a la cúspide de la jerarquía y a su vez merecen ser respetadas o tratadas como tal. Mi compañero estableció la definición y la razón de ser de la interpretación constitucional. Pero hay que tomar en cuenta que esta interpretación no se puede hacer a diestra y siniestra, sino que tiene que seguir ciertas reglas y principios, como los que estableció Linares Quintana. El primer principio que estableció es el fin supremo de la Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución es la norma suprema. Por ende, la interpretación de la misma debe orientarse hacia la protección, la garantía, la libertad y la dignidad del hombre. La segunda regla que establece es la interpretación amplia o extensiva. La Constitución debe ser interpretada con un criterio bastante amplio, en donde las disposiciones constitucionales deben aplicarse con el mayor alcance posible. De esta manera se evitan criterios estrechos que limiten los derechos y las garantías. Como tercera regla está el sentido de las palabras de la Constitución. Los términos de la Constitución deben entenderse en su sentido común y general, salvo que el texto indique de forma específica algún uso técnico, ya que también se establece que ninguna palabra carece de utilidad. La cuarta regla es la Constitución como un todo orgánico. La Constitución se debe interpretar como un sistema armónico. De esta manera se evitan contradicciones entre las partes, lo que dota a la Constitución de coherencia. La quinta regla es la Constitución como instrumento de gobierno permanente. La interpretación debe tomar en cuenta las circunstancias históricas, sociales, económicas y culturales al momento de su sanción, sin dejar de lado las circunstancias actuales, garantizando su vigencia. Como sexta regla están los privilegios y las excepciones. Debe interpretarse de manera restrictiva, dado que generan desigualdad y resistencia social. Un ejemplo de ello son las exenciones tributarias. Y la séptima regla es la presunción de constitucionalidad. Los actos de los poderes públicos se presumen constitucionales siempre que no se demuestre lo contrario. La invalidez es excepcional y requiere contradicción evidente de la Constitución. Esta no es la única clasificación, existe otra, la cual es la del jurista alemán Hesse, quien propone como primera regla o principio la unidad de la Constitución. Se establece que cada norma debe interpretarse en relación con el conjunto constitucional, de manera que se eviten contradicciones internas. El segundo principio es el principio de concordancia práctica.
En caso de conflicto entre bienes constitucionales, como pueden ser, por ejemplo, la libertad versus la igualdad, lo que busca la interpretación es que ambos alcancen su máxima efectividad sin sacrificar uno por el otro. El tercer principio es el principio de la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución debe ser aplicada con eficacia, trayendo consigo una actualización constante, lo cual permite que se adapte a las circunstancias cambiantes. El cuarto principio es el principio de presunción de constitucionalidad de los actos normativos. Las leyes y normas que emanan de los órganos legítimos gozan de presunción de constitucionalidad. El intérprete es quien debe buscar la interpretación que las armonice con la denominada Carta Magna. El quinto principio es el principio de argumentación. No existe una única interpretación válida. Lo más importante y fundamental es que el resultado sea fruto de una argumentación jurídica, racional, transparente y controlable. La interpretación no puede ser caótica, sino racional. Podemos determinar que las reglas y principios se enfocan en garantizar que la interpretación constitucional sea de manera coherente, amplia, protectora de derechos, respetuosa de las competencias institucionales que se establecen y adaptada a la realidad social que se presenta. Todo esto tomando en cuenta a la Constitución como instrumento que se encuentra vivo y normativo. No solo existen reglas para la interpretación constitucional, sino también métodos o sistemas de interpretación constitucional. La interpretación constitucional son todos esos conjuntos de técnicas que se utilizan para poder entender correctamente el contenido y el alcance que tienen las normas de la Constitución. Debido a que estas normas suelen ser redactadas de manera muy general y abierta, es necesario aplicar distintos métodos para precisar su verdadero significado. Siguiendo la clasificación propuesta por Vladimiro Naranjo Mesa, los métodos de interpretación constitucional pueden ser según su fuente y según el método. Según la fuente, desde este punto de vista, la interpretación puede ser auténtica, doctrinaria o judicial, dependiendo de quién la realice. Está la interpretación auténtica, que es aquella que proviene del órgano el cual la propia Constitución le ha otorgado la facultad de interpretarla. Se conoce también como interpretación por vía de autoridad, ya que tiene un carácter obligatorio y definitivo. En los estados que cuentan con un tribunal o corte constitucional, este órgano es el encargado de realizar una interpretación auténtica de la Constitución. Por ejemplo, en Guatemala, cuando la Corte de Constitucionalidad interpreta un artículo de la Constitución, al resolver un caso, esa interpretación se vuelve obligatoria para todos los jueces y autoridades del país. También está la interpretación doctrinaria, que es la que realizan los estudiosos del derecho, o sea, los juristas, en libros, artículos y trabajos académicos. En ella se analizan las normas constitucionales y las decisiones de los tribunales a partir de principios jurídicos y teorías del derecho. Este tipo de interpretación no es obligatoria, pero resulta muy importante porque orienta a jueces, abogados y estudiantes en la comprensión del texto constitucional. Por ejemplo, cuando un autor analiza el derecho a la igualdad y explica su alcance a la luz de la Constitución y la jurisprudencia, está haciendo una interpretación doctrinaria. También está la interpretación judicial, que es la que realizan los jueces y magistrados al resolver casos concretos dentro de su función jurisdiccional. En materia constitucional, esta interpretación se manifiesta principalmente en sentencias. Aunque no tiene siempre el mismo alcance que la interpretación auténtica, la interpretación judicial es fundamental porque aplica a la Constitución a situaciones reales. Por ejemplo, un juez que analiza si una ley viola derechos constitucionales y lo explica en una sentencia está realizando
una interpretación judicial de la Constitución. Ahora tenemos el otro método, que son según los métodos empleados. De acuerdo con los métodos utilizados, la interpretación constitucional puede ser literal o gramatical y sistemática. En la interpretación literal o gramatical, la interpretación literal consiste en atribuir las palabras de la Constitución al significado que tienen en el lenguaje común o en el lenguaje técnico jurídico, apoyándose ya sea de diccionarios y en el uso habitual de los términos. Este método es especialmente útil cuando existen palabras muy ambiguas o confusas de carácter técnico que requieren ser aclaradas para evitar interpretaciones incorrectas. La Corte de Constitucionalidad ha señalado que al interpretar una norma constitucional debe partirse desde el significado literal de las palabras. Por ejemplo, al analizar el artículo 186 de la Constitución, determinó que la prohibición para optar a cargos públicos se aplica específicamente a personas que participaron como caudillos o jefes en hechos que alteraron el orden constitucional o asumieron la jefatura de gobiernos como consecuencia de esos hechos. Un ejemplo sencillo es si la Constitución dice que cierta función corresponde a los ciudadanos, una interpretación literal implica entender por ciudadano a quien cumple los requisitos legales, sin ampliar ni restringir el término arbitrariamente. También el Tribunal Constitucional Español ha sostenido que es necesario respetar el sentido semántico de los términos usados en la Constitución. También tenemos la interpretación sistemática, que consiste en analizar una norma constitucional en relación con todo el texto de la Constitución, entendiéndola como un conjunto coherente y unitario. Este método parte de la idea que ninguna norma constitucional puede interpretarse de forma aislada, sino que siempre en armonía con los principios y valores y disposiciones de la Carta Fundamental. Muchos autores consideran que este es el método más importante, ya que en la interpretación constitucional todo el ordenamiento jurídico debe estar subordinado a la Constitución. Esto implica que las leyes deben interpretarse conforme a la Constitución y nunca en contradicción con ella. Prosiguiendo con el tema de la compañera, ahora voy a hablar sobre según la amplitud y los métodos de eficiencia. La interpretación restrictiva consiste en aplicar la norma en su sentido más amplio o estricto, evitando extender su contenido a situaciones que no estén claramente comprendidas en el texto. Según Germán Campos, esta forma de interpretación es especialmente relevante cuando la norma impone límites o restricciones, ya que debe prevalecer el principio, la legalidad y su seguridad jurídica. Estos casos, el intérprete no puede ampliar el alcance de la disposición más allá de lo expresivamente previsto. Un ejemplo que podríamos agregar: si la Constitución establece que solo el Congreso puede declarar estado de excepción, una interpretación restrictiva impedirá que el otro órgano del Estado asuma esa competencia, aunque existen circunstancias urgentes. Y vamos con la interpretación extensiva. La interpretación extensiva busca aplicar la norma en su sentido más amplio posible, siempre que el texto lo permita y no contradiga. Su espíritu, de acuerdo con Manuel García, la Constitución debe interpretarse de manera que garantice la mayor eficiencia de los derechos fundamentales. Esto implica que cuando una norma reconoce un derecho, debe aplicarse de forma amplia para asegurar su plena vigencia. Y un ejemplo que podríamos decir de la interpretación extensiva: si la Constitución reconoce la libertad de expresión, una interpretación extensiva incluye
no solo en discursos orales, sino también publicaciones digitales, manifiestas artísticas y opiniones en redes sociales. Y ahora vamos con la interpretación analógica. La interpretación analógica se utiliza cuando existe un vacío normativo respecto de un caso concreto, pero hay otro supuesto similar que sí está regulado en la intérprete analiza la razón o el fundamento de la norma aplicable y le extiende en caso semejante. Un ejemplo que podríamos integrar en esto: si la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, puede aplicarse por analogía esa protección a espacios digital privados como correos electrónicos o cuentas personales protegidas por contraseña. Y ahora vamos en el segundo punto, que es según los antecedentes referentes a los indicadores. Primero tenemos la interpretación histórica. La interpretación histórica consiste en analizar los antecedentes y las circunstancias que rodean la creación de la norma constitucional. Señala que comprende el contexto político y social de la adopción constitucional, permite entender su verdadero alcance. Por su parte, Jorge Carpizo nos dice que su método ayuda a identificar la voluntad del constituyente originario. Un ejemplo que podríamos hacer de esto: si una constitución establece fuertes límites, el poder ejecutivo puede entenderse a la luz de la experiencia histórica previas de autoritarismo. Y ahora vamos con la interpretación política. La interpretación política enfatiza los valores y principios estructurales del régimen constitucional. Pablo Lucas Verdú sostiene que toda constitución amplia una determinación concepción del Estado, ya sea liberal, social, democrático. Intérprete debe considerar el modelo y de Estado. Y ahora vamos a dar un ejemplo de la interpretación política Si la Constitución define al Estado como social democrático de derecho, las normas deben interpretarse favoreciendo la justicia social y la participación ciudadana. Y ahora vamos con la interpretación evolutiva. La interpretación evolutiva sostiene que la Constitución es instrumento vivo que debe adaptarse a las transformaciones sociales. Peter Heberle nos dice que propone la idea de la sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución, según la cual el significado constitucional evoluciona conforme cambia las realidades sociales. El Tribunal Constitucional ha señalado que el orden jurídico que debe quedar congelado en el tiempo, sino que debe responder a la necesidad. Y vamos a dar un ejemplo: que la protección constitucional de la familia hoy puede abarcar nuevas formas de organización familiar que antes no eran reconocidas. Y por último, vamos a la interpretación teológica o finalista. La interpretación teológica busca identificar el fin o propósito de la norma constitucional, que el derecho es una herramienta orientada a fines sociales concretos en el ámbito constitucional. La finalidad central es limitar el poder y proteger la dignidad humana. El propósito esencial es garantizar los derechos fundamentales frente al poder. Y podríamos argumentar un ejemplo: si una norma busca proteger la dignidad humana, cualquier interpretación debe orientar o fortalecer esa protección, incluso antes de las situaciones nuevas previstas y expresamente. Muy buenos días a todos. Hoy quiero invitarles a ver la Constitución de la República de Guatemala no solo como un simple documento histórico o un pergamino de intenciones políticas, sino
como el pilar material que sostiene nuestro Estado constitucional y ordenamiento jurídico. En los próximos minutos exploraremos cómo se interpreta este texto supremo como un proceso que conocemos como hermenéutica constitucional. Basándonos en la doctrina de expertos como Alberto Pereira Orozco, históricamente el derecho era rígido y se limitaba a una lectura literal y formal de lo que se da. Sin embargo, hoy Guatemala ha abrazado el neoconstitucionalismo, un paradigma interpretativo donde predominan los principios, los valores y sobre todo la protección directa de la persona humana y su dignidad. Para asegurar que estos valores se respeten en la realidad, Guatemala diseñó un sofisticado sistema de justicia mixto. Por un lado, tenemos el control concentrado, ejercido de forma exclusiva por la Corte de Constitucionalidad. Cuando esta Corte determina que una ley es inconstitucional, emite un fallo frente a todos, absolutamente todos, y expulsa esta norma del ordenamiento jurídico, actuando como un verdadero legislador negativo. Por otro lado, contamos con el control difuso, donde los tribunales ordinarios pueden declarar que una ley no se aplique en un caso concreto, protegiendo así a las partes involucradas de la vulneración de un derecho supremo. Pero, ¿qué sucede si al anular la ley creamos un vacío legal que resulta ser más perjudicial para la sociedad? Bueno, precisamente para evitar esta paradoja, la Corte de Constitucionalidad utiliza sentencias interpretativas, en las cuales dicta los parámetros exactos bajo los cuales debe extenderse una norma o ley para ser válida. También emplea sentencias aditivas, donde los magistrados, mediante la interpretación, agregan elementos sustantivos que el legislador omitió. Hablar de las garantías ciudadanas. Ahora, al hablar de las garantías ciudadanas, pues podemos hablar, por ejemplo, de los grandes escudos que protegen valga la redundancia, a los ciudadanos, que son dos: el amparo y el habeas corpus, que en este caso lo conocemos como exhibición personal. El amparo es nuestra principal garantía y tiene una doble misión: una función preventiva para protegernos contra amenazas y una función reparadora para restaurar nuestros derechos si la violación ya ocurrió. Su regla hermenéutica de oro, plasmada por ejemplo, en la Constitución y en el artículo, específicamente en el artículo 42 de su ley, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, exige que el juez debe elegir la solución que más expanda y optimice las libertades del individuo, aplicando los principios pro persona y pro libertate. Eso sí, el amparo exige cumplir con el principio de definitividad, es decir, es subsidiario y obliga a agotar antes todos los recursos ordinarios. No siempre va, pero la mayoría de veces. Por su parte, la exhibición personal, conocida, como dije anteriormente y mundialmente, ¿verdad?, como habeas corpus, es el escudo de la libertad física frente a las detenciones ilegales o vejámenes. Aquí rige un antiformalismo absoluto para garantizar la celeridad de la ley. La ley dicta que todos los días y horas son hábiles para el habeas corpus y que el trámite se desarrolla en papel simple. A diferencia del amparo, ¿verdad?, que es un proceso un poquito más formal, si un juez tiene la mínima sospecha de un arresto arbitrario, la ley como tal le obliga a iniciar el proceso de oficio de manera inmediata y sin esperar a que alguien lo solicite. Avanzando en la interpretación moderna, encontramos uno de los aportes más revolucionarios de nuestra era, el bloque de constitucionalidad, que está fundamentada en los artículos 44 y 46 de nuestra Constitución. Este principio establece que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esto significa que convenios como el 169 de la OIT, Organización de la OIT sobre pueblos indígenas, o la Convención CEDAW contra la discriminación de la mujer, se integra materialmente al texto supremo.
Más aún, bajo este bloque, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se han vuelto observancia obligatoria para nuestros tribunales nacionales. Y cuando nuestros jueces se enfrentan a lagunas normativas o a los llamados casos difíciles, miran más allá de nuestras fronteras. Por ejemplo, recurren al derecho comparado, al derecho comparado internacional. Por ejemplo, nuestra Corte utiliza criterios de Alemania para aplicar el principio de proporcionalidad. Y también utiliza un poco la Constitución de Estados Unidos para conceptos de debido proceso, por ejemplo, extranjeros ratificados en Guatemala. Utiliza procesos también de Colombia para proteger derechos sociales y de la salud, y de España para la estructuración de competencias. Finalmente, ¿cómo se sostiene todo este andamiaje jurídico? Nuestro sistema nos dice que la ley es la fuente principal y que la jurisprudencia la complementa. Aquí debemos diferenciar entre estos dos conceptos vitales, ¿verdad? Primero, la doctrina científica, que agrupa como tal los libros y estudios de los juristas académicos, como por ejemplo el caso del libro en el que me estoy basando, ¿verdad? De Alberto Pereira Orozco. Sin embargo, aunque la ley no es obligatoria, los magistrados sí la pueden utilizar constantemente para dotar de técnica, racionalidad y respaldo moral frente a sus sentencias. Segundo, la doctrina legal, o como se conoce un poquito más, o como es más conocida, la jurisprudencia. Sí es totalmente vinculante para la Corte de Constitucionalidad. Se vuelve obligatoria para todos los tribunales inferiores. Nuestra ley también exige que el tribunal dicte 3 fallos contestes, es decir, 3 sentencias idénticas e ininterrumpidas sobre el mismo asunto, aunque bueno, en tribunales de casación son 5 en realidad. A modo de conclusión, podemos afirmar que en Guatemala es una paradigma hipergarantista, ya que no interpretamos como tal un texto aislado, sino que lo hacemos integrado y aunado al derecho internacional, estudiando decisiones globales, utilizando garantías ágiles y apoyándonos en la ciencia jurídica. Todo esto con un único y supremo horizonte: resguardar la eficacia directa de los derechos humanos y la dignidad de las personas frente a cualquier ejercicio de poder. Muchas gracias por su atención.